Muy buenos días de nuevo, buenas tardes, buenas noches para todos, otra vez en el canal de emociones, cómo sanar las emociones, cómo sanar tu vida, cómo encarar tu vida o de algún familiar. Primero te invito a que encares la tuya y después te ocupes la de otro. Y si te lo piden, consejo, simple consejo para arrancar. Bueno, vamos de nuevo con el tema bíblico, cómo nos llegó la Biblia a nosotros, lo que te han enseñado, lo que no te han enseñado, cómo te han mentido, cómo te han engañado, cómo te siguen engañando y cómo te van a seguir engañando. Este es el capítulo 2 de la Biblia, el 3 de Satanás. Vamos a matar, entre otros también, entre otros temas, pero quiero dar una continuidad al tema de Satanás. Hay una corriente que dice de que Satanás no existe. Espero que haya visto el capítulo 1, que haya visto el capítulo 2, y bueno, ahora te invito a que veas el capítulo 3 de este y va a haber un capítulo 4 seguramente sobre Satanás. Sobre la Biblia tenemos mucho para hablar, muchísimo. Bueno, te conté qué es lo que cuentan las religiones. Me están entrando mensajes y me hacen leerlo y trato de ignorarlo. Y eso que lo tengo en modo avión, Siendo el mensaje. Te conté cómo nos contaron cómo nos llegó la Biblia, que durante 1500 años, muchas personas, 40 en diferentes tiempos, nada de eso es cierto, es todo mentira. Y después te desarrollé cómo nos llegó la escritura, cómo nos llega la escritura bíblica a nosotros, arrancando por la Sumeria, tenemos la China, y bueno, la Sumeria 3500 años, la China 1200 años, de Jesús para atrás, y tenemos la hebrea 1000 años para atrás. ¿Sí? Ese es un resumen de la información que hay en el sistema. ¿Ok? Vamos a continuar con este tema. Y obviamente te invito a que abras tu cabeza, que entiendas un poco de lo que estamos hablando. Siempre digo, estoy dispuesto a debatir con cualquiera, no porque yo busque fama o demás, no me interesa la fama. Si hubiera buscado fama, hubiera buscado otra forma de hacer el canal, sino vengo a buscar a desacreditar a estos que te confunden cada vez más. Obviamente uno puede cambiar de opinión, de hecho yo lo hago, yo cambio de opinión cada 10 minutos, estoy cambiando de opinión y no está mal, la información que tengo hoy no la tenía hace 10 minutos, entonces eso me invita a cambiar de opinión, sería cuadrado, sería retrasado, sería un bobo si no tengo esta oportunidad de poder rever y de cambiar de opinión cuando tengo la información, que de hecho no la tenemos a toda la información se va dando de a poco. Y lo mismo te invito a vos. Lo que sí no puedes hacer es ir cambiando a cada rato de opinión, como por ejemplo, es muy gracioso esto, viene un flaco del futuro, viene Alejandro del futuro, muy gracioso, viene Alejandro del futuro y me dice, Alejandro, ¿te acordás que yo te dije que había que comer un huevo por día? No, no es un huevo por día, son 5 huevos por día. Bueno, va y ya hace los 5 huevos para comer por día. Un rato viene y dice, ¿te acordás que te dan 5 huevos por día? No, no hay que comer huevo. El desayuno no vale, lo que hay que hacer tirar los huevos. A los 10 minutos, bueno, te está haciendo un cereal con leche, y vengo del futuro nuevamente y te digo, no, pará, no, el cereal con leche no, porque tiene mucha proteína, es venenoso, la vaca y que yo. No son 5 huevos por día, son 3 huevos al desayuno, 3 huevos al almuerzo y 3 huevos a la cena, son 9 huevos, así que, bueno, a eso me refiero con la información que uno va teniendo, de la información, y las opiniones van cambiando todo el tiempo y es coherente cambiar. O sea, si yo a los 50 años pienso de la misma forma que pensaba a los 20, o si vos a la edad que tenés pensado de la misma forma que hace 5 años, no entendiste nada. No entendiste nada. Y si seguís haciendo a los 30, 40 años, seguís haciendo lo mismo que hacías en tu adolescencia, o cuando terminaste el secundario, estás en un serio problema. No entendiste nada, no avanzaste nada, estás detenido en una situación que tendrías que reverla. ¿Sí? No es malo ni bueno, pero no entendiste nada. La idea es que vos crezcas. La idea del canal es esto. No busco fama, no busco dinero, no hacerme rico. No, esto no me voy a hacer rico. No me voy a hacer rico. Difícil. Para hacerme rico tengo que generar contenido de lo que hace Milei, de lo que hacen en la guerra,
Eso suma mucho contenido y te pagan una torta de plata YouTube o Facebook o TikTok. ¿Sí? Hay algunos streaming que tienen visitas diarias de arriba de 35.000 visualizaciones por video, no estamos hablando de diario, y reciben una remuneración mensual para que vos tengas una idea, 35, 40 mil dólares, algo que yo no lo voy a hacer porque a nadie le interesa esto. Yo lo hago porque primero me interesa a mí y tener un grupo de personas que realmente quieren cambiar y que les sirva el mensaje que le doy. Imposible que con esto te haga plata. Y si quiero hacer plata, me formo una iglesia, le pido todo que diezmen, yo vivo de los diezmos, yo les palmeo la espalda, algo que no lo hago, que no sucede, y vivo de eso, cambio el auto, ando de viaje, doy conferencias y demás. No, conferencia podría llegar a dar, pero no en estos momentos, tengo otras cosas, tengo otras prioridades antes de... No lo descarto porque lo he hecho en algunas iglesias, en algunos templos, tiempo atrás. Formé una iglesia también en su momento y después la solté la mano. Pero no busco eso, no es mi intención. Y si no me quiere creer, bueno, no me interesa. La verdad que no me interesa. No me creo, no me creo. Como hace poco me llamó uno y por un negocio me dijo, no te creo, bueno, problema tuyo. Le corté y seguí tu camino y me perdí con vos, amigo. Sos adulto. Para como por teléfono, me dijo, no tomó no vino y me lo dijo de frente. Hablemos de frente, no, por teléfono. Comentario que te hago para que me conozca. Bueno, en base a lo que venimos hablando de cómo nos llegó el libro, la Biblia, que sabrás que a mi modo de verlo, no es la palabra de Dios, no, está lejos de ser la palabra de Dios. Para que sea la palabra de Dios tiene que reunir ciertas características, ciertas condiciones, para que realmente sea la palabra de Dios. No es un libro mágico, no es un libro mágico, no es un libro que vos lo abrís y te cambia la Biblia. No es un libro que vos lo tenés arriba de la mesa y los espíritus demoníacos, los demonios se van a apartar porque vos tengas la Biblia puesta ahí. No. Puede ser un amuleto, sí, puede ser un amuleto como la pata de conejo, como, no sé, la cola de conejo, no sé cuáles son los amuletos. La herradura, por ejemplo. Bueno. Eso sí puede ser un amuleto, pero no va a alejar a los demonios. Tampoco vos vas a sanar a alguien y le apoyas la Biblia en la cabeza y esa persona se va a sanar. No es un libro mágico ni enérgico, es un libro, es el libro y nada, pero no considero, después de tanto estudio, que sea el libro, que sea la palabra de Dios, no lo es. Mi forma de ver no lo es. Te digo más, la Biblia es una biblioteca. Pues se llama Biblia, biblioteca, que tiene 66 libros, puestos arbitrariamente por ahí, o por alguno. Te hago un paréntesis, si vos hoy te pones a investigar, o te preguntas quién lo puso a Estados Unidos como comisario del mundo, o quién puso a Estados Unidos como los jueces del mundo, vas a llegar a la conclusión que nadie. Se pusieron solos y los tipos dicen quién sí, quién no, a dedo, a conveniencia. Putin sí, Putin no. Chávez sí, Chávez no. El gordito coreano, norcoreano sí, el gordito norcoreano no. ¿Por qué Estados Unidos hace eso? Bueno, primero porque tiene espalda económica para sustentar los 15, no son 13, son 15 millones de soldados que tiene distribuidos en todo el mundo, con las reservas. 15 millones de soldados en todo el mundo. 7 flotas más una más. 7 flotas que están distribuidas en todo el mundo. Dentro de esas flotas están en las Islas Malvinas o en las Falkland. Más una flota más que la maneja el presidente. A ver, otro paréntesis. Te abrí un corchete, ahora debo un paréntesis. O sea, Estados Unidos,
para ir a una guerra tiene que consultarlo al Congreso Nacional, y ahí después va al Senado, hay media sanción y después una sanción y ahí van a una guerra contra Afganistán, China, contra Plutón, contra Dios, ellos lo decían. Ahora, si hay una situación de peligro o muerte, donde no hay tiempo para que el Congreso se junte, se reúnan, debatan el proyecto y bla, 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 ¿qué hace el presidente? Él tiene una flota para él, tiene un ejército, tiene 4 ejércitos, Fuerza Aérea, Ejército y Armada, y después tiene un ejército más reducido que lo maneja directamente el presidente. Si a Donald Trump quiere mandar, sin consultarle al Congreso, una guerra a Argentina, manda su mini ejército. Con su mini ejército, a nosotros en 15 días estamos hablando inglés. Somos un estado más norteamericano, nos guste o no nos guste. No lo hace porque no le sirve ese proceso, pero sí lo ha hecho, como por ejemplo cuando fueron a buscarlo a Bin Laden a Pakistán, él mandó su mini ejército, que eran los comandos SEAL, los Navy SEAL, los SEAL de la naval, son tipos altamente entrenados, digamos, un grupo comando, son los mejores grupos comandos del mundo, mejores. No solo físicamente, sino psicológicamente. Y están preparados para todo el tipo, eso no tienen problema en hacer lo que hacen. De hecho lo hicieron y lo siguen haciendo. Bueno, Estados Unidos tiene eso. Esto hace de que sea la economía, algunos dicen que es la China, otros dicen que es Estados Unidos. Para mi forma de verlo, la economía más grande es la norteamericana. Esto ha hecho que Estados Unidos tenga esta capacidad bélica. Incluso desconocemos algunas armas que ellos tienen, que simplemente con una voz, con una señal, se activan esas armas y quedamos destruidos todos, o sea, lo que ellos quieren. Googlea esto que te digo, ese láser que quemaba lugares como por ejemplo Hawái, California y Chile, y también tienen máquinas de siembra de lluvia, de nubes, de viento, de huracanes, armas espectaculares, tienen que no las conocemos. Ellos te muestran lo que quieren que vos sepas, nada más. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el comisario y juez del mundo? Bueno, por esto, que tiene espalda. Tipos se atreven a hacer lo que se les gana porque no le gustó algo de vos y ¡pum! A los miércoles. Con Rusia lo están desgastando, lo van a desgastar, lo van a terminar de gastar hasta que Rusia desaparezca y el próximo paso va a ser China, que va a ser lo mismo, a China lo van a desgastar de otra manera. Irán, Corea del Norte y todos los otros pichones con ínfulas de superpoderosos o Superman, Irán ya se comió los mocos, mal dicho. Cuando estaba le dijo, mirá, le dijo, o la cortá con esto, te mando, y le mandó una flota, un portaavión le mandó enfrente, o sea, enfrente a la casa de ellos, le mandó, y ahí se quedaron piolitas los iraníes. No, nosotros no estamos haciendo nada. Incluso hace poco, gracias a esto que hizo Estados Unidos, gracias a esto, a la mujer iraní se le permitió mostrar su rostro, mostrar su cabellera, algo que no se hacía hace años, más de 50 años que no se hacía, el 73 creo que fue la última vez. Todas las mujeres tienen que andar con velo. Locura, una locura. Totalmente desquiciada esta gente, pero bueno, ellos eligen su gobernante como nosotros también elegimos los nuestros. Entonces, gracias a esta actitud, Irán ya mostró su debilidad, incluso hace unos años atrás, 4 o 5 años, Estados Unidos le tiró un bombazo y le pegó a uno de sus generales. Y esto hizo de que justamente no hiciera nada, le tiraron 2 bombitas en una de las bases y Estados Unidos, fue una caricia. Por eso Estados Unidos es el comisario del mundo. Vamos ahora con esta información, que fue un corchete paréntesis, corchete. Vamos ahora a remontarnos 200 años atrás, no, vamos a ir 2000 años, 2000 y 2000 años atrás, o 1600 años atrás. ¿Quién reinaba hace 1600 atrás? Cuando estaba Constantino, estuvo Justiniano, tuvieron algunos otros también. ¿Quién gobernaba? ¿Quién era el comisario del mundo en ese momento? Bueno, el comisario en ese momento era el Imperio Romano, era Roma.
Roma tenía dos sedes. Una estaba en Roma, que en ese momento era la sede del César, del emperador, del Kaiser, del gobernador, del zar, del primer ministro, del presidente. Allí en Roma gobernaba ¿quién? El César. Y había otra sede, que estaba en la actual Turquía, que era Constantinopla, que estaba la sede subgubernamental, pero la sede espiritual, que después la gubernamental se disolvió y pasó a ser Roma la sede espiritual. ¿Qué pasó hace 1600 allá en el código, digamos, el concilio de Nicea? Constantino manda a llamar a todos los obispos, sacerdotes, porque ahí es donde se funda prácticamente la Iglesia Católica. Se funda un poco antes, pero no abiertamente. Pero ya existía el cristianismo, o sea, ya habían pasado casi 400 años, un poquito más, un poquito menos, de la muerte de Jesús y obviamente la muerte de los discípulos, de los apóstoles. Entonces, ¿qué hace este muchacho? Manda a hacer un concilio donde junta a los obispos, arzobispos, curas, todos los letrados, todos los letrados que para ese entonces se consideraban cristianos. ¿Por qué? Porque este muchacho había sacado un decreto, una ley, que se dejaba de perseguir a los cristianos. Hasta ahí se los torturaba, se los mataba, se los tiraba al foso de leones, incluso en el circo romano se los llevaba. Adriano fue uno de los más sanguinarios de hacer estas atrocidades, ¿no? Se lo dejaba sin alimentar a los leones, a los tigres que lo traían cautivos, se los soltaba, se los tiraba a los cristianos y se los devoraban vivos. Se me cruza Constantino y Justiniano. Constantino se convierte junto con Justiniano, que fue un rato antes, se convierte en el cristianismo y este saca un decreto donde se deje de perseguir y ahí surge la Iglesia Católica. La Iglesia Católica surge en base a mensajes de Cristo. Hasta acá los mensajes de Cristo, no había una línea de pensamiento puntual como la tenemos hoy. No había una línea así puntual de pensamiento. Había varios pensamientos. La Iglesia Católica trató de unificar todos esos pensamientos y hacer uno. De ahí surge, luego de realizar un solo pensamiento, una sola idea, surge la famosa Inquisición, donde se empiezan a perseguir a religiones o a personas o a grupos de personas que piensen de forma diferente al pensamiento católico. Se los extermina, eso se hizo acá en América. Acá se calcula desde Canadá, Alaska, Canadá, hasta acá, hasta el confín de América del Sur, se calcula algo de 50 millones de personas que murieron en manos de los españoles imponiendo la religión católica, ¿sí? Después de la conquista de España sobre el territorio americano. ¿Por qué se hace esto? Porque acá los nativos, los moicanos, los navajos, los apaches en Estados Unidos, acá en Argentina otros tantos, los incas, por ejemplo, en el Perú, que llegaron hasta Mendoza, el imperio inca llegó hasta Mendoza, los aztecas, los mayas y todas estas culturas gigantescas. Los aztecas, por ejemplo, tenían carreteras bien construidas, se calcula mucho más antiguo del imperio romano. Los mayas que adoraban al sol, que tenían pirámides y demás, bueno, cuando los españoles vinieron acá, alquilaron todo eso, dejaron algunas cosas, los sometieron, que no les quedó otra que someterse por la fuerza, pero aniquilaron todas esas culturas, hicieron pedazos. Entonces se impuso la religión católica, por eso toda América Latina es pobre, porque es católica, porque el catolicismo lo que te enseña a ser comunista, que otros tienen que trabajar para vos y que vos no tenés que esforzarte y que la plata es mala, que el dinero es malo y demás.
No así el protestantismo. Todos los países protestantes son todos con un alto porcentaje de gente que está bien económicamente. De hecho, cuando empezó la Inquisición, a vos te contaron en la escuela, que el que descubre América la descubre Colón en 1492, con Santa María, la Niña y la Pinta, que eran tres fragatas, buques, que llegaron acá y que acá colonizaron. Bueno, primero no descubrió nada. Descubrió para la corona española, no descubrió nada porque acá había civilización. Esto es como cuando te dicen eh, Alejandro se escapó con su hija, se escapó o sea, como que yo rapté mi hija. Alejandro se escapó con su hija por conflicto con su esposa o su ex esposa, su expareja, o conflicto no. No. Yo soy el papá, yo no me escapo, no es que yo la secuestro. Yo tengo el mismo poder, la misma libertad, la misma autoridad para disponer de mi hija hasta que ella sea mayor de edad. ¿Puedo consultarle a la madre o no? Lo que no puedo hacer es sacarla del país porque ahí sí necesito la autorización de la madre. ¿Sí? Está mal expresado esto, se escapó, se fue o se perdió. No, no se perdió. Si Alejandro dice se fue de campamento a tal lado con su hija o con su hijo y la mamá no recibe respuesta, decir, che, ya no recibe respuesta, pero no significa o que se haya escapado o que la haya secuestrado. Ahora, si la secuestro de forma ilegal en contra de la voluntad de la madre por un conflicto de pareja, la historia es otra que se investigará en la justicia, no lo define la mamá, ni tampoco lo define la policía, lo define la justicia. Pero no es que se escapa o que se perdió, no. Un paréntesis que te hago, ¿no? Dicho esto, no es que Colón descubrió algo, descubrió para la corona, pero no es que lo descubrió, ya había civilizaciones. En todo caso vinieron a invadir, hicieron una invasión. Te contaron a vos que Colón vino, descubrió con unos muñequitos, unas personitas, y esas personitas inmundas. Bueno, la historia real no es esta. Ahora te voy a contar la historia real, que te hago otro paréntesis para que vos veas cómo nos han mentido. Colón era judío, era hebreo, casi convertido al cristianismo. No llegó a ser cristiano, pero el tipo leía la Biblia en su momento, que era el Pentateuco, la Torá y demás. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay información sacada de otros libros. Y eso lo vamos a ir viendo en estos estudios, ¿sí? Esa información que él saca del Antiguo Testamento es que, primero, dice que la Tierra es un círculo, no es que es una esfera, es un círculo, la esfera es una cosa, el círculo es otra, y que pende en el espacio, o sea que ese círculo está en el espacio, ¿ok? Y él sabía de que Dios había dado información en su momento a ciertas personas y esas ciertas personas codificaron esa información y la plasmaron en lo que hoy vos conocés como el Antiguo Testamento. Entonces él propuso, ante un decreto de la reina en su momento, le propuso a la reina que le diera algunas naves, algunas embarcaciones, algunos buques, que él iba a volver con tesoros. Él sabía que iba a volver con tesoros. ¿Por qué le propone esto? Porque la reina había sacado un decreto de que todo el no católico, todo el que no fuera católico, o debía arrepentirse y ser católico, o debería irse. Entonces, como este muchacho amaba Cristóbal, amaba a Christopher Columbus, no es el nombre real, es un apodo. Como él amaba España, le gustaba España, quería España, dijo, yo me voy, vuelvo, pero cuando vuelvo yo quiero mantener mi fe, quiero mantener mi religión a base de que yo te traiga tesoro. Cierra contrato, por así decirlo, con la reina y él se cruza derecho y termina en El Salvador, en lo que hoy El Salvador, pues llama El Salvador, llama El Salvador. Todos los que venían eran todos eran judíos, expulsados
entre comillas, de España, y se quedan acá, se quedan en América. Judíos exiliados, por así decirlo. Hombres y mujeres, no eran delincuentes, ni piratas, ni nada de eso que te han contado, no. Colón se vuelve con un grupito para manejar testimoniar, manejar la nave, obviamente con tesoros. Vuelve y dice, mira, encontramos una localidad, una ciudad, un pueblo, una tierra donde hay mucho tesoro, son incultos, no tienen educación, andan con taparrabos, hay mucho para cultivar, mucha ganadería, en fin. ¿Qué hacen los españoles? ¿Qué hace Doña Reina? Manda más naves, pero ahora no manda judíos, manda católicos, no manda dos, tres, manda cientos de naves, cientos y cientos de naves a conquistar, y de hecho conquistan, primero queriendo evangelizar, y segundo, como acá no se le dio mucha pelota, mucha bola, fue por medio de la fuerza, por medio de la espada, como lo sigue haciendo la religión. Las religiones lo siguen haciendo. Como las naves estas tenían velas, esas naves tenían que ser lastradas. Lastrada significa que vos le pones en la parte inferior del buque, cercano a la quilla, y en las bandas le tenés que poner peso. Eso lo podés, hoy se lastra con agua, o en su momento se lastraba con tejas. La famosa teja española y la famosa teja romana es producto de que, cómo lastraban para venir con más estabilidad, se llenaba el fondo de las embarcaciones, de estos buques, con tejas, la famosa teja española. Esa teja española se desembarcaba en las costas de América y se cargaba con oro, plata, papa, tomate, café, lo que sea, animales, y se lo llevaba a España. Saquearon prácticamente, o sea, te dejaban la teja española, que después de eso viene puntualmente las construcciones con tejas, las construcciones más antiguas que hay acá. Si vos vas a ver la zona de México, que fue por el 1500 que se creó Salta, en 1500, Buenos Aires en 1500, las construcciones de esa época, vos vas a notar que hay tejas españolas. La teja española es una teja de media caña, que una teja va mirando la media caña hacia arriba y la otra teja engancha dos tejas con media caña hacia abajo. Una porquería porque te entra agua por todos lados. Tanto la teja española como la teja romana, tenés que poner un grado de inclinación y tenés que ponerle algo impermeable como paja abajo, que es lo que se hacía en su momento. Por eso vas a encontrar techos de paja, no solo por la frescura, sino también porque la paja compactada no hacía que el agua entrara. O sea, se iba filtrando, pero en definitiva no caía adentro, filtraba, corría. Bueno, la teja española viene de ahí. Saquearon todo y de ahí España, Portugal, bueno, Inglaterra con Estados Unidos y Canadá se hacen millonarias porque empiezan a saquear. Los yanquis, entre comillas, se levantan en armas. Los criollos, hijos de inmigrantes, se levantan en armas y ahí se independizan. Después eso hace como una corriente y se independiza acá. El primero que se independiza es Argentina, después viene Paraguay, después viene Chile, después viene Perú, y así, bla, bla, bla. Bueno. Dicho esto, este Constantino manda recolectar toda la información, pero toda la información que había hasta ese momento. Vos pensarás que había un pendrive con una carga y eso lo pusieron en la compu y dijeron estos libros sí, estos libros no, estos sí, no. Eran retazos, requecho, pedazos, porciones de el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Y ahora voy a ir al Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Porciones del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pasaron 400 años y el cristianismo se lo persiguió, por tanto todo lo que podría haber llegado a ver del cristianismo se fumó, amigos, se fumó. Lo liquidaron, lo eliminaron, como el Imperio Prusiano eliminó muchas Biblias, las prendió fuego, era ilegal tener una Biblia en tu casa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vos crees que Dios iba a intervenir en esto, te digo que no, Dios no lo iba a frenar.
ni siquiera iba a frenar a que se prendieran fuego, ni siquiera iba a frenar a que se ocultaran eso para que quedara. No, ya no participa en esas cosas. No va a participar. Participa en cosas muy puntuales, personales. Puntuales personales me refiero, yo le pido, Señor, salvame de esta situación, Él lo va a hacer, en tanto y en cuanto Él puede intervenir porque yo lo dejo. ¿Se entiende? Por eso a veces muchas cosas no funcionan en tu vida porque vos decís, Señor, intervení, pero vos no dejás que intervenga. Tema para otro video. Esas porciones que llegaron, que muchos creen, no, porque es demostrable el Nuevo Testamento, como hay muchos hoy dicen, no, yo soy apologético del Nuevo Testamento. Perfecto, amigo, del Nuevo Testamento que tenés hoy, pero vos tenés que remontarte allá atrás para saber si lo que a vos te dieron es real, es verídico, es de puño y letra. Y te digo que no es de puño y letra. Jesús no escribió ningún evangelio, no escribió ninguna carta, no hay nada que identifique que esto lo hizo Jesús. Te invito nuevamente a que busques inteligencia artificial, ChatGPT, Google, Wikipedia, y que vos quieras y vas a ver que no hay nada, no existe algo de puño y letra de Jesús. De todas formas, no estoy desacreditando a Jesús, porque yo quiero llegar al fondo de mostrarte al Jesús que realmente es y no el que a vos te han contado. Porque el fin de todos estos videos justamente es mostrarte un Jesús. Repito, la Biblia para mí no es la palabra de Dios, está lejos de serlo, muy lejos. Sí tiene contenido importante que me va a llevar, me va a dar el puntapié, me va a hacer una catapulta para llevarme a encontrar otras cosas que no están en la Biblia. Este muñeco, Constantino, junta todos los libros y dice, bueno, como dice la Iglesia Católica, acá salió, o como dicen los evangélicos defendiendo, acá salió lo que tenía que salir con respecto a lo que es Jesús. Sin embargo, esa inspiración que muchos dicen que es de Dios, no es que Dios inspiró y le dijo, esto es Dios. Bajó así, bajó sobre una personita y le dijo, yo soy Dios, escribe sobre mí. No funciona así. Cuando se refiere de la inspiración de Dios, está hablando puntualmente de que Dios me moviliza a mí me moviliza para que yo empiece a investigar sobre lo que Él es. No es que Él me dicta a mí, Alejandro, vos tenés que decir, cuando hagas un video, que yo soy un Dios de amor. No es así. No funciona así. Los religiosos y las religiones creen que funciona así, pero esto no funciona así. Cuando Constantino manda a llamar, una de las características que uno de sus secretarios le pide es que busquen todos los libros, se traen todos los libros, acordate de las cartillas cuneiformes y las tablillas cuneiformes, los papiros, que los papiros eran, se llamaban ya había una escritura, digamos, se hacían como en juncos, ¿sí? Sacaba el junco, se lo procesaba y se hacían como hojitas, y ahí se escribían, ahí eran los judíos. Cuando él manda a traer todo esto, ahora dice, tenemos toda esta información, ahora díganme de todo esto cuál es el inspirado. Y ahí se seleccionan cientos de libros, no 60, cientos de libros. Y una vez que se seleccionan esos cientos de libros, otros, no es que se los descarte y se los prende fuego, no, se los archiva y se los guarda. Dentro de esos cientos de libros, un grupo dice, esto es lo que nosotros consideramos que es lo inspirado. Pero eso es lo inspirado, si vos lo cotejas con otro escrito, tenía que coincidir, tenía que haber un paralelo, de los cuales muchos de esos libros no eran paralelos, no había un paralelismo. No solo que no había un paralelismo, sino que había información en esos libros que ni vos ni yo la vamos a obtener porque eso está archivado en el Vaticano, bajo 600 llaves. O sea, lo único que tienen para entrar ahí son ellos.
Y ahí va a quedar, lo saben, la verdad de la milanga la tienen ellos, la tiene un grupito muy cerradito. De estos libros, de todos estos libros que dijeron, mira, nosotros consideramos que estos son los libros inspirados, esto lo dejamos fuera de uno. Ahora Constantino también les dice uno. He escuchado de hipotético Juan, Pedro, Luis, Alejandro, he escuchado de Gabriel en conversaciones, que no hay un Jesús. O sea, no es que no hay un Jesús. Hay un Jesús, pero lo escucho a Gabriel, que él manifiesta un tipo, tiene unas características de ese Jesús. Pero lo he escuchado a Alejandro que este Jesús que él me muestra, que es el mismo que habla Gabriel, la misma persona, tiene otras características que no coinciden. Lo escuché a Juan, que este Jesús que ustedes mencionan tiene otras características. Y también lo escuché a Luis, y lo escuché a Gregorio, y lo escuché a Francisco, y ninguna de estas características en algún punto se cruzan, y realmente estoy confundido. Lo llamé para qué? Para que ustedes me digan quién es Jesús, quién es realmente Jesús. Me den a mí por escrito quién es Jesús. Así se confecciona el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. De esto hay mucha, pero mucha más información. ¿Tá? Acá vamos a hacer un punto sobre el Nuevo Testamento. Después vamos a seguir tocando cómo llega realmente el nuevo, en su finalidad del Nuevo Testamento, cómo se confecciona el Nuevo Testamento, pero antes de Constantino. No después de Constantino. Constantino ya tiene casi todo servido para formar la Biblia. Bueno, antes de Constantino, entre Constantino y los discípulos, todo ese lapso, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que se manifiesta? ¿Quién es el que lo escribe? Para que vos tengas una idea, muchos de los discípulos eran analfabetos. No sabían ni escribir ni leer, pero eran muy buenos en las negociaciones, hacían buenos negocios, muy buenos negocios. Ellos sabían identificar la moneda de cambio por el tamaño de la moneda, el material de la moneda, el peso de la moneda. Ya lo sabían y no necesariamente vos necesitas saber leer y escribir para identificar que este es un billete que tiene cierto valor. Con este billete compras tal y cual cosa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Si no estamos de acuerdo, vuelve a googlear lo que te estoy mencionando. Que no hace falta saber leer y escribir para hacer negocio. Ahora, vamos a remitirnos al Antiguo Testamento, al Viejo Testamento. Dijimos que los chinos, escritura de 1200 años, son los chinos, los sumerios 3500 años y los judíos 1000. Si la escritura hebrea con la cual se escribió el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, se supone que sin consonantes, que estamos investigando, esto es investigación, quiero que usen la cabecita. Después vamos a usar la fe, después vamos a construir la fe, ahora vamos a usar la cabecita, vamos a dejar de lado la fe. Vamos a dejar también de lado los caprichos, a lo que decir, no, porque la Biblia, pará. Vamos a dejar de lado también eso, vamos a poner la mente en blanco. Si la escritura, estamos hablando entre el 700 y el 1000, en el 700, para que vos tengas una idea, es donde realmente se empiezan a escribir los escritos del Antiguo Testamento. Para que vos tengas una idea, o sea, hasta Jesús, 700 años para atrás, es donde más o menos, te dije que nada de esto es preciso, más o menos se empiezan a escribir parte del Antiguo Testamento. Es más o menos años menos la época de Isaías, ¿ok? Y en el año 1000, o sea, está Jesús, 1000 años para atrás, es donde está ¿quién? David, el rey David, la historia de David. Y Salomón, en la historia de David, estamos hablando cuando David mata a Goliat, se roba un par de esposas.
En fin, desagradable don David. Bueno, pero la pregunta mía es la siguiente, o el cuestionamiento mío es la siguiente, para que vos ayudarte a pensar, y reconstruir quién es Jesús, quién es Dios y qué es lo que estamos buscando en este plan. De que lo que nos han contado no es como nos lo contaron. Si la escritura hebrea, por los cuales los judíos todos, los hebreos dicen de que su escritura es la única, es la más antigua, y que de ahí se desprende en el Antiguo Testamento el Génesis, el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Jueces, Josué, Reyes, Crónicas y demás. De acá se desprende que en el 1000 vivió David, y están los cánticos de David. Si nos remontamos 500 años antes, ¿quién aparece ahí? 500 años antes, ¿quién crees que aparece? O sea, 1500 años antes de Jesús. O sea, en este punto aparece alguien, pasan 500 años, aparece David, pasan 1000 años, aparece Jesús. ¿Ok? Acá, 1500 años antes de Jesús. ¿Quién aparece ahí? Bien, ahí aparece Don Moisés, el que libera al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Que de hecho las escrituras que se encontraron de Egipto no tienen realmente los años que dicen tener, que tienen más de 4000 años para atrás. No, no es tanto, es mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? A la hora del relato bíblico del Éxodo, los 400 años que estuvo cautivo Israel de Egipto, no coincide científicamente hablando, históricamente hablando, ni siquiera geográficamente hablando, no coincide la escritura egipcia con el relato del pueblo de Israel. No coincide, no hay forma de que, pues si hay una intersección ahí de dos calles y se cruzan, no, ni siquiera se cruzan, hay un paralelismo, o sea, es como una vía de un tren, una vía va por acá y la otra va paralela y ahí apoyan las ruedas. Bueno, ni siquiera eso, no hay forma de hacer coincidir que el pueblo de Israel estuvo sometido 400 años bajo el imperio egipcio. No, incluso los escritos datan de mucho más cercanos a más lejanos, ¿ok? Y que de hecho se escribía en símbolo. Y el simbolismo que se ha investigado últimamente, simbolismo que hay sobre el pueblo egipcio, en todas las escrituras que hay, que era todo simbólico, no tampoco hay registro de que ellos hayan sometido bajo la escritura a un pueblo. No. No hay registro de eso. Esos son inventos de los judíos. ¿Ok? Y ya vamos a investigar bien cómo los judíos inventan esto. Entonces, ¿cómo hizo Moisés, don Moisés, para escribir lo que escribió? Si la escritura hebrea, amigo, la escritura hebrea, y Moisés era hebreo, y por favor no te cierres porque me haces doler la cabeza solo pensar de lo que piensan los religiosos. ¿Cómo hizo Moisés para escribir por ejemplo, los 10 mandamientos? ¿O cómo hizo para escribir el Pentateuco, que son estos 5 libros que te acabo de mencionar? ¿Cómo nosotros hace 1925, estamos hablando de 100 años atrás, no estamos hablando 4000 años atrás, 100 años atrás, cómo podríamos hablar de Google, cómo podríamos hablar de correo electrónico, cómo podríamos hablar de Bluetooth, cómo podríamos hablar de una estufa eléctrica, si no había estufa eléctrica, no había Google, no había pendrive, no había autos eléctricos, no los había. No había jet de casa, no los había. ¿Cómo podemos hablar de eso de hace 100 años atrás si no existía esa terminología? Ni siquiera existían esos aparatos. ¿Sí? ¿Cómo podría entonces hablar Moisés de una escritura cuando no existía la escritura, cuando era analfabeto? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser que si la escritura arrancó entre el 700 años antes de Jesús y el 1000 antes de Jesús, cómo
puede ser entonces que Adán y Eva escribieron la historia del Edén. ¿Cómo escribieron cuando Caín y Abel se disputan y Caín mata a Abel? ¿Cómo se pudo escribir, o quién escribió puntualmente la historia del arca de Noé? ¿Quién escribió con fechas, con días, con horas, prácticamente con horas, con lluvia, con años? ¿Cómo construir la embarcación, que te da los detalles, las medidas, cómo entraron? ¿Quién llamó a los animales? ¿Quién los trajo? Los gigantes que la construyeron. ¿Quién escribió sobre la Torre de Babel, por ejemplo? Donde según el libro dice que se confundieron las lenguas. Si la escritura data hebrea entre el 700 y el 1000, donde arranca, vamos a darle una chance que arrancó en el 1000, lo más atrás fue en el 1000. ¿Cómo escribieron los babilonios, que no eran babilonios en ese momento, que aparece Nimrod? ¿Con qué escribe? ¿Cómo escribe? ¿Quién lo plasma, digamos? ¿Dónde está algo que, digamos, conciso, concreto, que diga esto data de esta fecha? Y lo escribió Juan de los Palotes. ¿Cómo escribís, por ejemplo, la historia de Gedeón? ¿Sí? ¿Cómo escribís la historia de los jueces, la historia de Sansón? ¿Con qué lo escribís? Si no sabías escribir. Mucho menos leer, mucho menos comprender texto. No, lo que pasa que era de generación en generación y después lo que pasa que surgió y cayó así un rayo y los nutrió todo de información y esa información se escribió y tenemos hoy. Gracias al poder divino de Dios tenemos. No funciona así. Capaz que en la iglesia que vos, el club que vos concurrís, sí, pero no funciona así, no es así. Entonces, ¿cómo se escribió todo el relato bíblico del Antiguo Testamento cuando eran ignorantes en la forma cariñosa de decirlo, no de forma despectiva? ¿Cómo se escribió esto? ¿Dónde surge esto? ¿Se entiende cómo surge esto? ¿En base a qué surge esto? ¿Cómo llega esa información hoy? Si eran todos gente que no sabían leer ni escribir, ni siquiera había una escritura, ni siquiera había una máquina de escribir, no existía una máquina de escribir, no existía la pluma, no existía el papel, existían estas tablillas que los primeros, como te digo, las fueron los sumerios, los chinos en otra parte del mundo, y después, mucho más atrás, hay culturas anteriores que escribieron los hebreos. Y en consonantes, con consonante, por lo tanto, tres letras nada más, sin una vocal entre medio de esas letras, te puede dar cualquier tipo de significado. Cualquier tipo de significado. ¿Me explico? Obviamente que después el idioma hebreo evolucionó, pero cuando ya evolucionó ya estaba escrito. ¿Con qué significado? Con el significado que le quisieron dar, a propósito, intencionado, inducido. ¿Se entiende? En base a esta información que te doy, y te invito, amigo, que te tomes tu tiempo, si querés crecer, si no, seguir en la tuya, ningún problema, googlealo, buscar una inteligencia artificial y corroborar que lo que te estoy diciendo es información. Acá termina el capítulo 2 de la Biblia, el 3 de Satanás. Es importante saberlo esto, porque esto te va a cambiar todo. Y que te invito a que vuelvas para atrás y vuelvas a ver los otros. Y que después de esta información que te acabo de dar de estos videos, te voy a seguir dando más información. Vamos, 50 minutos, no la quiero hacer tan larga porque si la hago muy larga, la gente se queja de que no lo ves. Pero amigo, perdés tiempo en pavadas, perdés tiempo realmente en esto que te va a servir para vos y para crear activos para el futuro, para cuando vos necesites realmente de Dios, te comuniques que lo vas a necesitar, te comuniques con Él y no pierdas tiempo. Ni te apartes de Él, porque lo vas a necesitar. Gracias por estar ahí, compartilo, dale un me gusta, por favor.